Doy gracias y damos gracias por estar con ustedes en esta celebración. Hace un año recordaba de decirles, habrá que llenar este santuario, pero también no olviden llenar el otro. ¿Recuerdan? Son cosas interesantes. Hermanos y hermanas, les invito a que volvamos a leer el Salmo 90 en esos 4 versículos y después vamos a ir al Salmo del aniversario. Abran su Biblia. Salmo 90. Estemos en pie. Dice el título, es una oración de Moisés. ¿Juntos? Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes de naciesen los montes y formaste la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Amén. De generación en generación. ¿Qué aniversario es? 128. Vamos al Salmo 128. Hemos testificado y declarado en distintos momentos, Dios no es Dios de casualidades, y su palabra tampoco. Vamos a leer de forma alterna, mujeres y varones. Comiencen, hermanas. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de la casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de los de mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendiga de Jehová desde Sion, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas hasta tus hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Amén. Pueden sentarse. Puedo preguntarles en esta lectura qué línea o qué frase es la que nos une con el Salmo 90. ¿Sería el primer versículo? ¿No? Todos los días de tu vida. Más o menos. Veas a los hijos. ¿Sí? Veas a los hijos. Veas a los hijos de tus hijos. ¿De qué nos habla? De la siguiente generación y la siguiente generación. ¿Sí? Hermanos, ¿cuántas veces hemos escuchado el mundo está en crisis y realmente parece que las tinieblas se ciernen sobre el mundo y van cubriendo toda la faz, y en medio del mundo está la iglesia del Señor, y en medio del mundo parece que la iglesia no tiene oportunidad de manifestarse, y hay inquietudes fuertes en cuanto a las visiones o solicitudes de la sociedad, la oportunidad de contar con sus derechos humanos, la oportunidad de tomar decisiones a nivel mundial y poner en cierta crisis a la iglesia. Y el día de ayer, muchos supieron, 2 grandes manifestaciones en la Ciudad de México, en el famoso Paseo de la Reforma. Los que están a favor de lo que la sociedad está queriendo implantar, y los que están en contra de ello y están a favor de la visión de la familia propuesta por Dios. Son detalles interesantes. ¿Por qué? Porque dentro de un año, hermanos, estaremos casi celebrando ya el 500 aniversario de la Reforma Protestante. Para muchos podrán decir,
Esos 500 años, ¿qué significan para nosotros? Para el pueblo de fe, el gran significado es reencontrarse con la palabra de Dios. Pero lo interesante no solamente es el reencontrarse con la palabra de Dios, sino poder participar también esa palabra de Dios a todo mundo, para que la gente conozca de Dios, para que la gente sepa de Dios. Esto nos lleva a reflexionar en lo que el Evangelio, según San Juan, dice el Señor Jesús. Cuando están en el diálogo de lo que es pecado y lo que muchos consideran que no es pecado, el Señor Jesús le dice a la gente: por cuanto escuchaste la palabra, ahora sí eres pecador. Por cuanto escuchaste el mensaje. Parece una incongruencia. Por cuanto escuchamos el mensaje, ¿somos pecadores? Sí, dice el Señor. Porque escuchamos, pero no hicimos. Esa es la gran diferencia. No hicimos. ¿Y qué es lo que pide el Señor que hagamos? Una cosa muy sencilla, pero muy difícil para muchos: obedecerle. Solamente obedecerle. Hermanos, ¿cuántos de ustedes se acuerdan que nuestros padres nos golpeaban? Y no solo con la mano, con vara, con cinturón, con mecate, etc. ¿Sí? ¿Y por qué razón llegábamos a ese momento? Por no haber sido obedientes. Ahora pensemos en esa relación entre Dios y nosotros. ¿Cuánto hemos desobedecido a Dios? Pero puedo preguntarles, ¿alguno está triste ahorita en este momento? ¿Qué estamos celebrando? Un aniversario más de la presencia del Evangelio en esta tierra. Y la gloria es para Dios. Y nuestra alabanza es para Dios. Y nuestra gratitud es para Dios. Se compartió de nuestro hermano músico y la oportunidad que como iglesia tenemos para reconocerle. ¿No es así? Reconocemos a aquel varón en aquella generación y cómo el Señor trató con él para manifestarle y animarle: aprende, siéntate, dirígenos. Son cosas interesantes. Por eso anhelamos en esta visión de celebrar con la palabra de Dios el reconocer los tiempos. Y comentábamos con un grupo de pastores, la mayoría líderes, ¿por qué? ¿Por qué fue el 31 de octubre de aquel momento que se clavaron las tesis y que el pueblo reaccionó al conocimiento de esas tesis? Y veíamos el entorno. 31 de octubre, hoy el mundo celebra Halloween, ¿sí o no? ¿Y cómo le llama la noche? Noche de brujas. ¿Y después qué sigue? Ya en el contexto religioso: Día de Muertos y Día de Muertos. ¿No es así? En medio de las tinieblas, de la oscuridad y de lo que consideran siempre la maldad por la expresión de la brujería, y después la muerte, a donde muchos no saben qué va a suceder. Lo hemos cantado. Si llego a las riberas del Jordán, ¿cuál es mi seguridad? Que mi piloto sabe cómo pasarme al otro lado. ¿Y quién es mi piloto? Dice el himno: Jesús. En medio de esa negrura, en medio de esa situación de no saber a dónde va uno, es cuando se manifiesta esa gracia de Dios de decir: aquí está la palabra y el mensaje que nos da luz
y vida. Luz y vida. Y parece que todo aquello se cierne en este nuestro siglo, en estos años también sobre el mundo. Y la iglesia tiene la palabra de Dios para celebrar y para poder compartir. Y por ello es que podemos decir una y otra vez: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Sabemos que hay problemas y conflictos, y sabemos que no somos ajenos a esos problemas y conflictos. Y hay conflictos que han tocado a muchas de las familias por la situación social que vive nuestro país. Pero ¿qué es lo que hemos podido compartirnos unos a otros? Hemos buscado al Señor. Hemos clamado al Señor. Hemos solicitado al Señor su gracia, su bendición y también su dirección. ¿No es así? Y más aún podemos decirnos unos a otros: hemos intercedido por ti, hermano, por ti, hermana. Y tal vez a muchos no les conocemos, pero sabiendo de la necesidad, nos hemos atrevido a decir: Señor, ten misericordia de él o de ella. Ten misericordia del joven, ten misericordia de la familia. ¿No es así? ¿Por qué? Porque somos capaces de expresarnos así en nuestra intimidad de oración y en nuestra visión como iglesia. Porque hemos recibido palabra de Dios. Palabra para poder decirnos a nosotros: aquí estoy contigo. Y poder decirles a los demás: el Señor es con nosotros. ¿No es así? Y por ello podemos una vez más declarar y testificar: generación a generación tú has sido con nosotros. De ahí que, qué interesante el Salmo 128. Pero el Salmo 128 es un pequeño grano de la visión de Dios establecida desde Números, establecida en Deuteronomio. ¿Cuántos recordamos eso que nos suena a maldición? Visitaré la maldad de los padres sobre los hijos, ¿hasta qué? Tercera y cuarta generación. Pero ¿alguien recuerda que dice la palabra hasta las 1000 generaciones? Lo dice la palabra. Pero hermanos, ¿en cuántas generaciones también Dios prevé bendición? ¿Quién se atreve a decir un número? También habla de la tercera y cuarta generación. Bendeciré a tus generaciones en la tercera y cuarta. Y hasta que lleguen también las 1000 generaciones, habrá cosas que se manifiesten. Lo dice la Escritura, hermanos, hermanas. Lo dice la Escritura. Pero a veces nos conformamos, y aquí ojo, muchas veces nos conformamos a los que nos paramos aquí, solamente eso es lo que vamos recibiendo. Por eso la gran necesidad y la gran inquietud. Dos cosas: si tenemos preguntas, acerquémonos a los pastores. Si tenemos dudas, busquemos a los que dicen que sabemos. Pero más aún, también oren y velen por esos siervos, hombres y mujeres, para que cuando haya la inquietud y la pregunta, podamos también dar respuesta, no de lo que pensamos o sentimos, sino respuesta de la palabra de Dios. Respuesta a la palabra de Dios. ¿Y a dónde nos va a llevar esto? Nos va a llevar a decirle al Señor: Señor, aquí están nuestros hijos como bebés. ¿No es así? Con las mujeres: Señor, aquí está mi hija en sus 15 años. Cuando se celebran las bodas: Señor, aquí está esta pareja. Como familia venimos con ellos para celebrar su matrimonio. ¿Y cuando fallecemos? Señor,
Aquí estamos con luto, con llanto, por los que se han ido. Pero también podemos declarar, porque fue hombre y mujer que confió en ti, hombre y mujer que esperó en ti, hombre y mujer, lo cual podemos decir, está en la presencia de su Señor. ¿No es así? Gracias a Dios, y la gloria sea para ti. El Señor es nuestro refugio. ¿Y cuando hemos vivido esa gracia de que el Señor es nuestro refugio? Testimonios hay muchos. Les compartiré uno. En una situación crítica en una familia, dicen que el único que sobrevivió fue un niño de unos 6-7 años. Y alguien le llevó a la iglesia. Alguien le llevó al momento de la escuela dominical. Y la maestra le tocó compartir en ese momento la presencia de Jesús entre nosotros. Y en la diversidad de representaciones que hay del rostro de Jesús, le mostró uno al grupo de niños y les dijo: este es Jesús. ¿Quién le conoce? Y dice la maestra, la única mano que se levantó fue de aquel niño que llegó en ese día invitado para estar ahí. La maestra se asombró porque ella esperaba que sus alumnos respondieran: yo sé de él, yo puedo testificar cómo él ha participado conmigo, me han enseñado a creer en él. Eso es lo que esperaba la maestra. Pero cuando solo aquella mano de aquel niño dolido o perturbado, dirían algunos, es el que levantó la mano, la maestra le preguntó: ¿por qué lo conoces? Y el niño contestó: porque cuando vi lo que pasó en mi casa, él estaba conmigo abrazándome. Él estaba conmigo. Cosa que a muchos de los adultos nos cuesta trabajo aceptar. Pero ¿cuántos sí podemos decir como adultos hemos vivido respuesta a nuestras oraciones? Y hemos participado en bendición de Dios cuando pensábamos que no llegaba bendición de Dios? Por ello, el Salmo 128 toca también a la mujer como madre y al varón como padre. Qué interesante. Generación a generación, tú sigues siendo con nosotros. Y podrás ver a tus hijos y a sus hijos. Podrás ver tal vez hasta la tercera generación. Pero puedo preguntar, hermanos, ¿cuántos ya tienen bisnietos? Gracias a Dios. ¿Cuántos tienen tataranietos? Gracias a Dios. Ya no fue 1 y 2, ya fue hasta la 4ª generación nueva. Y puedo preguntar, hermana, ¿y su oración cuál sigue siendo? Que ellos estén en el camino del Señor, ¿no es así? Que ellos vivan la bendición y la gracia del Señor. Pero como iglesia de los Reyes La Paz, en este templo, podemos voltear y mirarnos unos a otros y decirnos: esta es la generación que nos ha tocado vivir. Dígaselo a su hermano. Esta es la generación que nos ha tocado vivir. Y podemos vivirlo en la plena certeza o certidumbre de que Dios está con nosotros. O podemos vivirlo en la seguridad de que nuestros labios se seguirán abriendo para declarar: el Señor es con nosotros. A los que estamos aquí y a los que estarán fuera de aquí y podrán venir. Porque es lo que Dios espera, que nos atrevamos a compartir.
El Evangelio según San Lucas que hemos leído, ¿recuerdan qué capítulo es? 4. ¿Y recuerdan desde dónde viene ese capítulo 4 de Lucas? De Isaías. Desde Isaías. Desde allá está la profecía sobre el Señor Jesús. Y el Señor Jesús dijo en aquel momento: hoy se cumple esta palabra en mí. Y dice el narrador del Evangelio: y el Espíritu del Señor estaba sobre él. Lo que más impacta en algún momento es aquellos que siendo prisioneros o estando prisioneros son capaces de testificar: y fue necesario que el Señor me trajera a la cárcel para vivir en libertad de todo lo que me oprimía, para vivir en la libertad que el Señor da, no la libertad que el hombre da, para poder entender esa propuesta de Dios y poder participar en esa propuesta de Dios. Y muchos que están sufriendo cárcel también pueden testificar: el Señor es mi refugio. El Señor es mi refugio. Y muchos que están en los hospitales también podrán decir: el Señor me visitó. Y no solo porque le busqué, sino también porque hubo otros que estuvieron orando y velando, intercediendo, sabiendo que la gracia de Dios se puede manifestar y el Señor puede obrar en medio de nosotros. ¿Para quién es la gloria? Para Dios. ¿De quién es la fe? De nosotros. Y aún la fe que decimos es nuestra fue sembrada en nosotros por el Señor. Porque dice el apóstol: Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y solo en la gracia que es en la fe podemos decir verdaderamente: somos reconciliados con el Señor. Así que, hermanos, hermanas, me atrevo a preguntar: en los momentos de soledad, de pena, de inquietud, ¿hay alguno que ahorita se encuentre dolido, dolida por algo? Si es así, le invitamos a estar en pie. Oremos. Venemos. Si es su oportunidad de venir al reclinatorio, venga, hermano, hermana. Estamos de celebración. Y nuestra celebración es porque el Señor está aquí. Y nuestra oportunidad de celebrar es ponernos en manos de Dios y decir: bendición para mi hermana. Venga, hermana. ¿Alguien más? ¿Alguien le quiere acompañar? ¿Alguien quiere traer a alguno de sus invitados? Vengamos, hermanos. La palabra del Señor nos dice una y otra vez: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y aquí estamos, Padre Santo. Estamos en la celebración de nuestro aniversario 128. Estamos en la visión de conocer a nuestras generaciones. Pero estamos también, Señor, en este caminar contigo como iglesia. Y te agradecemos por los que estamos en nuestro lugar y por los que venimos para honrar tu nombre y decirte: Señor, así como el rey Salomón pidió que todo aquel que tuviese dolor, pena o tristeza, carga de pecado, de culpa, vendría a tu santuario y oraría en tu santuario y lloraría en tu santuario. Escucha la voz de mi hermana, escucha su conflicto y necesidad, y escucha también, Señor, a todos mis hermanos y hermanas. Tú nos puedes escuchar a todos al mismo tiempo. Gracias, Señor. Gracias por nuestra celebración. Y gracias porque anhelamos en todo honrar y glorificar tu nombre. Y anhelamos, Señor, que la expresión de la iglesia
llegue delante de ti en olor fragante. Bendice a tu pueblo, sana a tu pueblo, y te rogamos, aún como dice el 128, te rogamos por el pueblo nuevo de fe, que ha creído y queremos obedecer. Tu nombre sea glorificado, el amor de Cristo y tu presencia nos permitan estar firmes, afirmados y no solo comprometidos, Señor, sino establecidos en el vínculo de tu perfecta paz. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios es con ustedes. Dios les guarde. Camino a su lugar, y los que están en su lugar, díganse feliz aniversario. Salúdense. Felicítense. Un año más por el Señor. Un año más de caminar juntos. Un año más de poder decir al Señor: sé que me has escuchado, Señor. Y un año más en el que podemos decirle al Señor: sigue hablando en nuestra vida y permítenos ser obedientes. La gracia de Dios con ustedes. Amén.